Buenos días y bienvenidos a ampliación de Noticias a las 8:09 y contamos nuevamente con la colaboración y con la presencia, con la conducción de Mávila Huertas. Mávila, muy buenos días, feliz de verte acá. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. En efecto, son ya las 8:09 de la mañana. Tenemos ya en nuestra cabina a nuestra primera entrevistada, a nuestra primera invitada del día de hoy para hablar de un tema del que se viene diciendo mucho, pero entendiendo poco todavía. ¿No? Vamos a monitorear, por supuesto, la situación de Venezuela permanentemente porque el gobierno de Estados Unidos ya se pronunció respecto al reconocimiento del candidato de la oposición, el señor Edmundo González, como presidente legítimo. Y ese ha sido un punto de inflexión interesante en la crisis venezolana. Entre tanto, María Corina Machado ha anunciado que se encuentra en la clandestinidad. Ella está protegiendo su vida, lo dice, a partir de una serie de amenazas desde el gobierno venezolano, y ha hecho una convocatoria importante a una marcha el día de mañana. Pero empezamos hablando de ese tema al que nos habíamos referido segundos antes. Mercedes Arauz, expresidenta del Consejo de Ministros, exministra de Economía y Finanzas, exministra del MINCETUR, está con nosotros y por todo lo que acabo de leer parece ser la persona idónea para explicarnos a tono de qué el gobierno anuncia la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Infraestructura, que podría iniciar funciones en máximo 2 años, pero que reuniría a una serie de direcciones, aglutinaría por lo menos a 13 entidades. Y uno dice, es el momento idóneo para el cambio, en efecto se necesita y por lo tanto es prioritario dar ese paso. Mercedes, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y me alegra que ya tu salud esté mejor, de verdad, Mávila. Un saludo también al señor Carvalho por la invitación. Bueno, realmente cualquier momento puede ser idóneo para hacer un ajuste dentro de lo que es el gabinete y el equipo ministerial y las funciones ministeriales, pero la pregunta es ¿para qué? Si vamos simplemente a aglutinar a un montón de programas y actividades de los diferentes ministerios, como lo que se está planteando, y cosas que inclusive no deberían estar ahí, como es el caso del legado, la verdad no estamos cambiando nada, no estamos cambiando la política de desarrollo de la infraestructura. Okay, aglutinar ministerios, cambiarle de nombre, no tiene un sentido a no ser que tengamos un objetivo de política pública particular. El objetivo es centrar todo en un ministerio que se encargue de las grandes obras de infraestructura y que conozca y supervise el proceso, de modo que, por ejemplo, ministerios como Educación y Salud se dediquen justamente a una actividad rectora, que educación hable de currículum, que educación hable de mejora de la calidad de los maestros, por ejemplo, ¿no? De capacitarlos más, lo mismo que salud, reforzar al personal médico, etcétera. Y no digo que esté mal esa parte, ya digamos, el tema de, por ejemplo, PRONIET y ya no recuerdo el nombre de la otra entidad del Ministerio de Salud, que realmente han sido bastante ineficaces en el desarrollo de su infraestructura en los últimos años, podrían aglutinarse. Pero lo que sigue teniendo, me confunde, por ejemplo, ¿por qué no realmente entonces fusionan los dos grandes ministerios de infraestructura completamente, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte? Porque le están dando la función rectora en la infraestructura dedicada a transporte, y no solamente para las grandes obras, también para las obras más chiquitas, porque está agrorural, está sí. También metido la obra pequeña el subsectorial de regaciones, el programa subsectorial de regaciones. Exacto, se están metiendo obras pequeñísimas también. O sea, Fondepes, que es del Ministerio de la Producción, o sea, que son obras bastante pequeñas y fáciles de ejecutar, y no le estamos resolviendo el problema de por qué no ejecutan bien. ¿Okay? Simplemente estamos aglutinándolos. Estamos diciéndole el mandato del desarrollo de la infraestructura a ese ministerio, no al Ministerio de Transporte, que debería ser el ente rector, o el Ministerio de Vivienda. Va a haber una descoordinación porque todo va a estar centralizado. Son más de 17.000 millones de soles en presupuesto, el mayor presupuesto que tendría un ministerio, donde un ministro debería saber todo de infraestructura, y ese ministro además va a tener todo el poder político, ojo con eso, para la asignación de las obras. Tenemos motivos entonces. La posibilidad también de la tentación de la corrupción. ¿Por qué no? Eso iba. ¿Tenemos motivos entonces para pensar mal? Yo pensaría bastante mal. Digo que no es una mala idea totalmente, pero
lo que he leído de la propuesta es simplemente una sumatoria de programas y actividades y no es realmente un cambio en la política para facilitar la inversión pública, reducir los costos y acelerar los procesos y evitar la corrupción, que ese es uno de los temas centrales que tenemos que reflexionar. Entonces, eso creo que debe ser debatido profundamente y analizado con cuidado. No sé si es el momento, en un momento casi preelectoral, el momento de hacer una transformación como esa, cuando debería ser el nuevo gobierno que entraría en el 2026 el que debería traer una propuesta concreta sobre cómo mejorar este tema. Mercedes Arauz nos ha dicho en buena cuenta que no hay un diagnóstico de base de por qué tenemos tantas obras paralizadas, que significan un gasto público enorme, un descenso de la calidad del servicio público a los peruanos y la posibilidad de tener que hacer nuevos expedientes y relanzar las cosas si quedan paralizadas demasiado tiempo. Yo quisiera que después de la pausa nos diga cuál es la razón por la que estamos haciendo tan mal las obras públicas en el Perú y qué es la mejor manera de reaccionar a ese diagnóstico que nos presente usted. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa, Mávila. Hacemos una pausa a las 8:15. 8:20. Regresamos a Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Mercedes Arauz, expresidenta del Consejo de Ministros y ministra de Economía y Finanzas, también del MINCETUR, a propósito del anuncio que hizo la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio para la creación de un Ministerio de Infraestructura. El ministro de Economía, ¿no?, ha defendido este proyecto y ha dicho que, en efecto, se va a dedicar este ministerio a que, o lo que se pretende, digamos, es que cada sector haga lo que le corresponde, es decir, educación que se enfoque en lo suyo, salud en lo suyo, pero, Fernando, habías dejado una pregunta planteada para Mercedes Arauz antes de la pausa. Retomemos la pregunta. Para saber cómo debe ser diseñado este nuevo ministerio y cuándo debe ser implementado, hay que tener una idea clara de qué nos ha llevado a la parálisis de más de 2.000 obras públicas en el Perú. Y eso es plata que se ha atribuido, que se ha gastado parcialmente y que se está desaprovechando en perjuicio del orden fiscal y de los servicios públicos. Yo por eso quisiera que usted comience por ahí. ¿Cuál es la razón por la que tantas obras públicas fracasan y se paran en el camino? Bueno, un tema es la alta rotación de los funcionarios, que eso no lo resuelve un ministerio, la alta rotación de los funcionarios que al final te generan expedientes técnicos no bien desarrollados, para plantear un primer tema. Y hay más sobre ese tema. Luego el tema de el mismo modelo de contrataciones y compras del Estado, ¿no?, que te hace las cosas más difíciles. En vez de implementar algo parecido a lo que se hizo con el legado, a tener estos proyectos donde tú tienes cierto grado de flexibilidad del manejo presupuestal, puedes bajar en un lado aunque subas en otro y que compensas, y un manejo que entiendan los problemas, ¿no?, que hay. Hoy día, por ejemplo, en un caso concreto de gobierno a gobierno, que es de lo que venden todo, en el discurso vendieron el tema de gobierno a gobierno, tenemos un caso concreto, el aeropuerto de Chincheros, donde todo lo que se presupuestó, y con el tema del COVID y la parálisis que hubo, todo aumentó de precio. Y hoy día están renegociando porque ya el presupuesto que se había pensado no funciona. Y bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Es el ministerio que tiene que renegociar con eso. O sea, hay cambios que se tienen que hacer. Luego, la parálisis que hay en mucho toma de decisiones porque la Contraloría tomó un rol que no ha ayudado al sistema. Yo entiendo que un control concurrente es súper importante, pero el control concurrente se volvió simplemente en un check que después podía ser revisado nuevamente en el control final, inclusive en cosas que hubieran sido recomendadas por ellos. Entonces, se encareció el costo, para los funcionarios en particular, de tomar decisiones. Y bueno, ya para qué cuento de la Fiscalía, ¿no? Ayer sacó un buen artículo en Gestión una colega mía, ex ministra de la Producción, donde realmente la toma de decisiones públicas se ha vuelto un crimen. Entonces, es por eso que los funcionarios temen la toma de decisiones y las parálisis que hay, ¿no? La cultura de la sospecha. La cultura de la sospecha que ha llevado para no olvidarme, es Elenita Conterno, a la que le tengo todo el mayor de los respetos, Elena, como funcionaria pública, y que escribió ese artículo ayer. Sí. Es la que ha escrito el artículo ayer. La presidenta ha dicho, ¿no?, vamos a priorizar la inversión privada. El ministro de Economía subraya que, en efecto, el Perú es una economía que da la bienvenida a la inversión siempre que provenga de capitales honestos. Ahí ya hay como
una suerte de tenemos que desconfiar de todos. Y por otro lado, hoy, a propósito de gestión, aparece en la portada un recorte a la tercera parte de los recursos para obras por impuestos, que tiene que ver precisamente con un mecanismo para la participación del capital privado. La reducción es de 23.000 millones para ejecución de proyectos. ¿Cómo entender estas contradicciones, Mercedes? Aquí viene el problema fiscal. Obras por impuestos es un buen programa, pero tampoco podemos abusar de él. ¿Por qué? Porque recorta el techo fiscal. O sea, más en estos momentos en los cuales tenemos un nivel de recaudación súper bajo. Bueno, ya vemos que nos están aumentando los impuestos indirectos a través de los servicios de streaming, ¿no? Que eso le va a costar más es totalmente regresivo, ¿no? Le va a costar más a los pobres que van en el carrito, en su micro, viendo una película, ¿no? A eso es lo que le va a afectar más. Pero bueno, saliéndome de eso, hay un problema fiscal que no estamos resolviendo aumentando la productividad, no estamos resolviendo mejorando la inversión privada, no, lo que estamos haciendo es poniéndole o más impuestos a algunas actividades o esto que acabas de decir, no quiero obras por impuesto porque ustedes me quitan techo fiscal. Claro, se recauda menos. Ese es el tema de se recauda menos, pero de alguna manera, a ver, las obras se ejecutan, obras por impuestos proyectadas, proyectos adjudicados, por ejemplo, se menciona el Hospital Víctor Ramos Guardia, agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales en Guarmey, el Hospital de Guarmey, establecimiento de salud Guari, la vía interconectora Puente Chilina, es decir, son obras necesarias. Y que se avanza con antelación. Esto fue algo que hizo como ministro Lucho Carranza. A mí me tocó como ministra de Economía ser la primera que dio el primer cheque. Que hay que corregir algunas cosas, es probable, es muy posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces se puede sobredimensionar el costo de estas obras. Eso es simplemente meterse a revisar que estén bien evaluados los procesos y que no haya formas de, digamos, que venga un alcalde y diga, oiga, contrata a fulanito y paga más, ¿no? O sea, eso lo podemos evitar. Ahí podríamos resolver el problema de obras por impuestos y para que no se sobredimensionen los costos, pero creo que es un mecanismo que era muy favorable a adelantar las obras públicas a través del sector privado. Lo que nos está diciendo es que se ha podido corregir todas esas deficiencias estructurales de la gestión pública sin lanzarse a una aventura aleatoria que no sabemos si se está llevando a cabo en el buen tiempo o no. A lo que usted ha dicho se añade un problema que enfrentamos con mucha frecuencia, que es la pusilanimidad del Estado, para llamar así, para expropiar. Lo vemos en particular en la carretera central, la salida vieja de Lima, así como este proyecto que hubo para atravesar desde el San Juan hasta la carretera Panamericana Sur, expropiando ahí. No se hace. ¿Por qué tenemos una mala política de expropiaciones ante necesidades públicas prioritarias? Otra vez vuelvo al tema de la falta de decisión pública. Yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Transportes y Comunicaciones de ese momento era el señor Vizcarra. Y la diferencia de costo que solicitaba para expropiar un par de casitas que interrumpían el paso de la carretera Panamericana Sur era, creo que 10.000 soles. Pero era el tema de que tomar la decisión por 10.000 soles más era casi como, bueno, me van a meter a la cárcel. Y es verdad, te persiguen por 10.000. A mí me han perseguido en la Fiscalía por 2.000 soles, ¿no? O sea, 2.000 soles. Y hay funcionarios que hoy día están inhabilitados por usar la caja chica para comprar café y galletas para invitar a las personas que llegan a su oficina, a un alto funcionario, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hace que se paralice y digan, no, pues yo no voy a pagar 10.000 soles más por esas casitas que interrumpen el tránsito de esta carretera. Y así se va aumentando el costo para la sociedad. O sea, los costos que tenemos hoy en día son por este actuar pensando que todos los funcionarios públicos al tomar decisiones son delincuentes. No todos son delincuentes. Hay alcaldes pero hay un problema de corrupción también que nos ha llevado a pero eso, estamos haciendo las cosas mal. O sea, no estamos persiguiendo la real corrupción. A la Fiscalía se les pasan a la Fiscalía y a la Contraloría se le pasan los grandes elefantes y cazan hormigas. Esa es la verdad de las cosas. Y además se meten a la toma de decisiones de política pública. Es un grave error. No entienden cómo funciona. Un ejemplo de esto último. A mí me pasaba, le voy a poner un ejemplo cuando yo era ministra de Comercio, Historia y Turismo. Yo tenía que fusionar PROMPERÚ con PROMPEX para hacer la promoción al nuevo PROMPERÚ. Y bueno, había un problema de desequilibrios salariales entre las dos entidades. Había que tomar una decisión pública. Ok, a los que están muy arriba los tengo que nivelar con los de abajo, pero a los de abajo subirlos para que ambos estén contentos. Para ellos eso era un delito lo que yo estaba haciendo.
el de control interno. Y yo le decía, usted está metiéndose en una toma de decisión pública, no va a ganar un sol más, no estoy beneficiando a nadie, estoy simplemente estableciendo los rangos salariales que sean iguales en una misma institución. ¿Y usted cree que eso es un delito? Y eso era el funcionario de control interno que teníamos. ¿Y cuántos más habrán casos así? Mercedes Arauz, usted ha mencionado, ahora que el tiempo corre, uno de los sectores productivos que ha funcionado mejor en el Perú durante los últimos 20 años, que es el comercio exterior, gracias en parte a los TLC, pero la manera como ha aumentado nuestra exportación es gigantesca, ¿no?, en los últimos 20 años. Y sin embargo, hay intenciones también ahí de modificar la estructura del comercio exterior y de turismo. ¿Qué sabe usted sobre esto? ¿Qué piensa sobre lo que se debe hacer en el campo de esa actividad productiva? Bueno, entre los trascendidos se hablan de estos dos pares de ministerios que buscan funcionar, ¿no? Entonces están planteando, al menos los trascendidos, lo que dicen es probablemente que sea el Ministerio de la Mujer con el MIDIS. Antes eran entidades que trabajaban juntas y el MIDIS ha pedido, el Ministerio de la Mujer está muy solo, trabaja con poblaciones vulnerables y quizás esa fusión pudiera funcionar, manteniendo obviamente sus políticas de protección a los derechos de las poblaciones vulnerables y de la mujer en particular. En el caso de Mincetur se está planteando prácticamente su desaparición para integrar parte de su función a Produce y parte de sus funciones, sobre todo las de PROMPERÚ, a Cancillería. Eso es un grave error. Cuando se separa Mincetur de MITINSI, que era en ese entonces el Ministerio de la Producción, era porque básicamente toda la política de comercio exterior estaba sujeta a los intereses del sector industria. Grave problema, porque había una mirada muy proteccionista. A pesar de que habíamos hecho todas las reformas de los 90, había una mirada muy proteccionista frente a lo que sería ir hacia mercados internacionales y poco técnica en ese sentido. A partir del cambio, ha habido un desarrollo que ha sido muy consecuente, con una carrera que se ha desarrollado sin ser una carrera totalmente formal, casi todos son CAS, dentro del ministerio, en materia de comercio exterior, donde muchos funcionarios han llegado a ser viceministros incluso, o ministros, como me tocó a mí cuando fui funcionaria antes, ¿no? Y que han desarrollado esa actividad bastante bien. Y no solo en comercio, sino también en el sector turismo. Se le dio esa mirada de que es la mayor exportación de servicios del Perú es el turismo. Entonces, se le dio toda esa mirada muy técnica, muy preparada. Esto siempre fue una ambición de Cancillería, que quiso tener siempre las oficinas comerciales. Lamentablemente, que dependían de la decisión política antes de una decisión técnica. Cuando pasan las OSEX a ser Mincetur, también otro boom en la promoción comercial muy fuerte, con gente muy capacitada, contratada por concurso público, supervisado por todo el mundo, porque todo el mundo estuvo atento al tema. Entonces, hemos logrado la marca país. Hicimos Machu Picchu una de las 7 maravillas. Tenemos 22 acuerdos comerciales con 58 países. Hemos multiplicado las exportaciones 8 veces. Hemos cambiado las exportaciones no tradicionales a una nueva gama de productos que no existían antes en la exportación, porque el trabajo es un trabajo técnico, no sujeto a una decisión política que corresponde y es muy bien trabajada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Coordinamos, hay mucha estrecha coordinación, y yo lo he tenido en mi trabajo como ministra y lo he visto después en otros ministros, trabajando estrechamente con la Cancillería, pero la parte política debe manejarla el Ministerio de Relaciones Exteriores y la parte de promoción, técnica comercial y de turismo, el Ministerio de... Muy bien, Mercedes Arauz, gracias por explicarnos su experiencia y su reflexión, porque usted es profesora universitaria en el Pacífico de Gestión Pública y me imagino que tendrá una información muy actualizada sobre esto. Ojalá que su voz sea escuchada, que no se actúe con precipitación y que no se desconozca el riesgo grave de estar aumentando facilidades a quienes entran en el Estado para corromper. Muchas gracias, Mercedes Arauz, por su presencia y muy buenos días. Gracias. Nosotros vamos a los titulares de la media hora a las 8:33. Esto es en la radio, en la televisión. Una pausa y regresamos.